Sí, claro, estoy de acuerdo, Silva. ¿En qué habíamos quedado la clase pasada, muchachos? Profe, pues estábamos hablando de las diferentes teorías que surgían de cómo pues surgió el virus, ¿no? Y Ujú. estábamos hablando de que dos mujeres vivían en una cueva por, porque las ondas electromagnéticas les afectaban. Entonces, el libro de Paranormal Colombia, pues. Listo. Sí, ahí está. Bueno, ese libro ya ha terminado. Leído en unas semanitas, lo leí ahí a medio tiempo. Listo. Entonces, mis pequeños, así va, vamos al lío, dirían algunos. Entonces, como nosotros veníamos hablando, claro, de las diversas formas en las cuales se podía replicar el virus, eh, estamos hablando que en una de esas teorías múltiples que existen sobre el origen de los virus, no solo de este, está una teoría que habla acerca de cómo el electromagnetismo de las ondas de comunicación puede generar transformaciones en el material genético, cosa que en teoría podría ser posible, podría ser viable, ¿sí? Ahora, de aquí a que pues esto esté comprobado realmente es un poco difícil porque mm, mm, la información de los adelantos y de las investigaciones que se han hecho, pues es un poco difícil de comprobar eh, en la medida que a gran escala puede generar ciertos procesos de transformación. Pero bueno, muchachos, ya como veníamos trabajando eso, voy a explicar varias cosas y vamos a empezar. Les voy a leer un fragmento y bueno, yo creo que lo voy que lo voy a, ¿qué? A buscar ahorita por internet para que todos lo podamos leer al tiempo. Aunque yo el texto lo tengo acá. Son unas, no sé, como unas 13 paginitas de un libro que se llama Brave New World, Un Mundo Feliz. Eh, incluso ahí para el dato para Juan Diego, ese texto Maiden le tiene una canción y un álbum inspirado en ese libro. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, antes de hablar de eso, vamos a hablar de mm, los mecanismos que se mueven. ¿Listo? Búscate Juan Diego, búscate el álbum, se llama Brave New World. Es uno de mis álbumes favoritos y mi canción favorita Maiden es esa, Brave New World. Ese es el nombre del libro en inglés, Brave New World de Aldous Huxley, y lo traducen al español como Un Mundo Feliz. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de estos procesos rápidamente para comprender y para recordar cómo es que se da la forma de copiado y de producción de proteínas, de síntesis de proteínas en la célula. ¿Listo? Eso se supone que ustedes lo vieron, creo que el año pasado, con la profe Jennifer, se supone. Vamos a ir acá. Entonces, nosotros tenemos básicamente eh, estos procesos. Hay un proceso que se llama transcripción, otro traducción
¿cierto? Y hay otro que se llama replicación. El más fácil de todos es la replicación. ¿Qué es la replicación? Es cuando coge como el ARN o el ADN y lo transcribe en otra parte, es que no me recuerdo muy bien, profe. Claro, no, la replicación es, por ejemplo, cuando eh, se va a dividir la célula y entonces tiene que copiar hebras iguales de el ADN para generar los mismos cromosomas en una célula totalmente idéntica. ¿Listo? O sea, ese es el más fácil de todos. Ahora, en el proceso de transcripción y traducción, ahí sí hay un cambio de código porque se hacen copias de ciertos fragmentos del ADN. ¿Listo? Por eso es que casi siempre nos van a poner la transcripción y la traducción en un mismo proceso, ¿no? No entiendo, Juan Di. ¿Qué pasa con Hellboy? Profe, pues como, es que no me acuerdo cómo se llama en la primera película, como los malos, los bichos esos malos, cuando Hellboy los mata, quedan como dos partículas en el aire. Cuando mata a uno, quedan dos. Y esas dos vuelven a regenerarse y quedan exactamente iguales que la primera. Ah, ok, Y listo, así sí. sucesivamente Claro, se van duplicando con el paso del tiempo claro que sí. y son de la misma manera, son exactamente iguales. La verdad, esa película yo me la vi. Me la vi hace tantos años que ya no me acuerdo de nada. Em, Eso es replicación, o sea, nuestras células cuando se dividen y generan más proteínas y generan un material genético idéntico para que se pueda producir otra célula idéntica, eso es replicación, que es la base de la clonación. Sin embargo, la replicación también es necesaria para que haya síntesis de proteínas, es decir, tiene que haber ADN en el núcleo para que se pueda copiar ese ADN y producir eh, cada vez más y más proteínas. ¿Listo? Listo. Alchan, eso del cookie mensaje está por todos lados. Gracias. Listo. Entonces, alguien que me explique qué es la transcripción. Transcripción. ¿Alguien? ¿No? ¿Nada? Ahí está, ahí está. Profe, pues yo tenía por entendido que es un proceso por el cual se transfiere la información contenida en el ADN Ujú. utilizando diversos ARNs. Muy bien. Principalmente un ARN. ¿Cuál es ese ARN? Dice Sofía acá. Es por el que se transfiere la información, ¿no? De ADN a ARN. Listo. Muy bien. Sí. ARN mensajero, creo que es. Mensajero. Excelente. Sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces acá le hace falta la... ¿Tres tipos de ARN o son dos, profe? No me acuerdo. Son tres tipos Es de ARN. ARN ¿Listo? mensajero, transferencial y ribosomal, ¿no? Excelente. Excelente. Entonces, ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia. Esos son los tres tipos de ARN que nosotros tenemos. Recuerden que nosotros tenemos el ADN en el núcleo como hebra, tenemos ADN en la mitocondria, pero ese es circular como una bacteria, y tenemos ARN en los ribosomas, que son los que van a salir y copiar esa información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la transcripción? En la transcripción, pues lo que hay es una copia eh, de un fragmento, puede ser de un gen o de algo que codifique para una proteína dentro del ADN. Entonces lo que hace el ribosoma es mandar al núcleo una hebra de ARN mensajero. Esa hebra de ARN mensajero lo que va a hacer es copiar las parejitas
de una hebra de ADN. Es decir, como todos ya sabemos, si hay timina, se va a unir con Adenina. adenina. Si hay adenina, la copia o el complemento en el ARN será Guanina. uracilo. Adenina, ¿con qué se une? A ver, la timina se une Adenina. Adenina. y la adenina se une Uracilo. con uracilo. Para los que estén un poco confundidos, lo que pasa es que se supone que la adenina se tiene que unir con timina, pero en el ARN no existe la timina, se cambia la timina por uracilo. Por eso es que acá en vez de aparecer T, aparece U. Es el único cambio dentro de las bases nitrogenadas que tiene el ARN. En vez de tener timina, tiene uracilo. ¿Listo? Ahora sí, la citosina se une con Guanina. guanina. Muy bien. Acá otra vez, la timina con adenina, Adenina. la adenina con Uracilo. uracilo y así sucesivamente. ¿Listo? Se leen parejas de 3, ¿verdad? Ahora, claro, ahorita ya vamos a ver cómo es que son esas tripletas. ¿Listo? Resulta que cuando se copia esto, a este proceso, con el ARN mensajero, vamos a esa M fea, le vamos a llamar transcripción. ¿Listo? La transcripción va a ser un proceso muy importante porque va a permitir que toda esa información genética, como yo les decía en algún momento, esto funciona similar a un plano, como si fuera el plano de una casa. Toda esa información genética se va a tomar del ADN y se va a hacer realidad en el ribosoma. Entonces la tiene que copiar el ARN mensajero, la lleva al ribosoma, el ribosoma la interpreta, ya veremos cómo, y va a empezar a producirla. Chan, 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 chan. ¿Listo? Entonces el ARN mensajero se llevó esa hebra de lo que necesitaba crear, ¿sí? Bien sea un organelo celular, una enzima o cualquier tipo de proteína. Y luego, pues, ya. Y luego la va a llevar al ribosoma. ¿Listo? Dice acá, PIN. Profe, cuando se unen tres bases nitrogenadas se llaman codón. Sí, esos son los codones. Ya ahorita los vamos a ver. Profe, en este tema es cuando decimos que el síndrome de Down se da por división anormal del cromosoma 21, es otro. No, es otro. Digamos que puede darse en el, eso se llama una trisomía en el par 21, es decir, que en vez de tener dos cromosomas, principalmente en la replicación. Acá estamos viendo transcripción y traducción. En la replicación, que es cuando se produce más ADN para crear otro, puede que se dañe el proceso y vuelva a ser otro cromosoma 21. Ahora, no solo sucede en el par 21, sino puede suceder en cualquier cromosoma. Es más, nosotros podemos tener una trisomía en otros cromosomas sin darnos cuenta. Lo que pasa es que a veces las trisomías, ¿qué son las trisomías? Pues que hay tres pares de cromosomas en donde debería haber solo dos. O sea, en todos lados debería haber dos y se crea uno más. ¿Cómo poder saber eso? Eh, ¿Cómo poder saber eso? Pues haciéndose un cariotipo, ¿no? ¿Qué es un cariotipo? Ahí, venga, lo mostramos acá rápidamente antes de seguir. Prup. Listo. Entonces es como una fotografía de nuestros cromosomas. Recuerden que los cromosomas son paqueticos de mucho ADN, todos están conectados para la hebra de ADN, pero se empieza a organizar de esta manera. ¿Listo? Eh, entonces los cromosomas, esas rayitas que ustedes le ven a los cromosomas, esas rayitas ahí, blanco y negro, cada una de esas rayitas son genes. ¿Listo? Son genes. Entonces el cromosoma nos va a decir qué genes tenemos para que pueden llegar a codificar esos genes que tenemos si tenemos alguna enfermedad, si tenemos alguna trisomía en algún lugar. ¿Listo? Eso es lo que nos va a decir el cariotipo. Se supone que todos deberíamos hacernos uno,
en lo probable, antes de tener algún hijo o algo así, o para saber si tenemos alguna enfermedad de orden genético, ¿listo? Bueno, Jiménez me dice, profe, ¿ese examen diagnostica el cáncer? No necesariamente, porque es que el cáncer puede ser el daño en una célula X, una célula somática del cuerpo. Recuerden que las células somáticas son todas las células del cuerpo, menos los espermatozoides en los hombres y en las mujeres los óvulos, ¿listo? Entonces, no, este examen no, porque digamos, tú puedes generar un cáncer, o bueno, cualquier persona puede generar un cáncer por un daño de una célula, por ejemplo, una gastritis que no se cuide, una afección, ¿sí? De Profe, exposición ante el sol, pues modifica el material genético. Dime. pero si ya la enfermedad es de familia y si uno, por ejemplo, la va a desarrollar, si diagnostica el examen esa enfermedad. Podría llegar a hacerlo, sí. Lo que pasa es que mira que no hay, digamos que sí hay una probabilidad de que uno desarrolle un cáncer por herencia genética, pero digamos, no te van a hacer un examen así, eh, no te van a hacer un examen así, em, porque pues ya toda tu familia lo presenta. Entonces la probabilidad es tan alta que lo que te van a hacer es de un al tratamiento antes de ponerte a perder el tiempo con estos exámenes, ¿sí? Porque pues si ya toda tu familia lo presenta, pues ¿qué va a decir, qué va a ser más probable? ¿Que lo presentes o que no lo presentes? Pues que lo No, pues que presentes, lo ¿cierto? presente. Entonces pues no te van a poner a hacerlo. Si ya es algo netamente genético ligado. Sin embargo, por eso los médicos suelen hacer la pregunta que si alguien en la familia ha sufrido cáncer. Hay más familias que otras. Digamos, yo tengo una amiga que todas las tías por parte de mamá han sufrido de cáncer de seno, incluida la mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que en las probabilidades, recuerden que la genética, sobre todo genética mendeliana, nos da unas probabilidades y son muy altas de que ella también lo desarrolle. ¿M? Eh, Dice acá Juan Diego, profe, por ejemplo, mi abuelo paterno se murió de leucemia. Si mi papá y yo nos hacemos el cariotipo, ahí puede ver si poseemos esa enfermedad. Puede ser una probabilidad, lo que pasa es que, eh, digamos que en el caso de la leucemia es un cáncer muy complicado en el términos de que tú puedes tener o producir células cancerígenas en los huesos. Recuerden que en los huesos largos es donde se producen las células sanguíneas y ahí se pueden crear células cancerígenas. Eh, entonces, ahí se tocaría tomar una muestra de la médula, pero digamos que es poco probable, digamos que es raro que se considere la leucemia como algo genético, digamos, el de cáncer de mama es un poco más probable. Profe, ¿pero por qué? Pues porque los tejidos del hueso, donde se producen las células sanguíneas, son mucho más blandos y entonces son más susceptibles a ciertas modificaciones. Entonces, pues no, eso no lo suelen pedir, no lo suelen pedir. Si es de orden genético, claro. Ahora, uno no solo debería hacer, si eso se llama médula ósea, el centro del huesito. eh, digamos que uno no solo podría pensar en el cariotipo solo en términos de cáncer, sino sobre todo los hombres, porque como ya saben, tenemos muchas enfermedades ligadas al sexo. Y los hombres somos los que desarrollamos la mayor cantidad de esas enfermedades. ¿Alguien me recuerda por qué? ¿Por qué los hombres desarrollamos la mayoría de enfermedades genéticas y las mujeres no? Por la testosterona, creo que es. No. O sea, en la pantalla está la respuesta. Vamos a ver un bracito, un alelo de cada uno de estos cromosomas. Un alelo. Fue por los genes X y Y, ¿no? Ujú. Tiene que ver con eso. Nosotros, ¿Para qué sirve el nosotros, cromosoma X?
O bueno, una más fácil, ¿para qué sirve el cromosoma Y? Miren el tamaño. Recordando, las mujeres son XX y los hombres somos XY. XY. ¿Listo? Entonces, lo que pasa es que el cromosoma X es un cromosoma muchísimo más grande que el cromosoma Y y que sea mucho más grande, ¿qué quiere decir? Pues que tiene muchos más genes, es decir, codifica para muchas más cosas. El cromosoma X no es solo para el sexo, sino codifica para el desarrollo del sistema nervioso, codifica para el desarrollo también de algunas partes del músculo, codifica para todo eso. ¿Y el Y para qué sirve? Solo para el sexo. Es decir, para decir que este man va a nacer hombre, o bueno, macho, como quieran decir. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes se acuerdan, seguramente, bueno, conmigo lo vieron en octavo y con la profe Jennifer seguramente lo repitieron un poco el año pasado, y es, ¿ustedes se acuerdan de los caracteres recesivos? ¿Qué era un carácter recesivo? ¿Alguien? ¿Recuerda algo? Sí, profe, Ah, creo que es aquel que se transfiere, pero que no se evidencia fenotípicamente, sino solo está en los genes. Ujú. Entonces, muy bien, los caracteres recesivos son aquellos caracteres que necesitan de otro para poder expresarse, ¿sí o no? Los dominantes solo se necesitan a ellos. Pues resulta que eh, muchos caracteres recesivos quedan albergados en el cromosoma X. ¿Listo? Muchos. Y resulta que si un cromosoma X con alguna enfermedad recesiva se une con uno Y, este se va a expresar. ¿Por qué? Porque no tiene a alguien, no tiene un dominante que impida que se desarrolle. Entonces está libre, es como si estuviera prácticamente solo. ¿Por qué? Porque no tiene una parejita, el cromosoma Y no funciona como parejita. Ahora, ¿por qué en las mujeres no se desarrollan tantas enfermedades? Pues porque ya sí tienen dos cromosomas X, entonces tiene uno acá y otro acá. Si la enfermedad recesiva está en este cromosoma, por ejemplo, lo voy a poner acá, pues el cromosoma de este lado, el gen de este lado lo va a inhibir, o sea, va a hacer que no se desarrolle. ¿Listo? Pero si es con un cromosoma X que codifica para otras cosillas, ahí borramos este, y es mucho más pequeño, solo codifica para el sexo realmente, y está, por ejemplo, acá abajo, track, pues este se va a expresar por razón por la cual la mayoría de enfermedades recesivas ligadas al sexo, o sea, al cromosoma 23, que es el X y el Y, se desarrollan los hombres. ¿Listo? Es una mayor probabilidad, no es que siempre se vaya a desarrollar, no, sino que hay una mayor probabilidad de que se desarrolle. ¿Queda claro? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Qué dicen, muchachos? Fácil, profe. Queda claro, profe. Listo, muy bien. Bien, ahora, vamos a ver, volviendo acá, que era para explicar un poco lo de la trisomía que me preguntaba Jiménez, ¿cierto? Eso tiene que ver más con la replicación. Ahorita estamos viendo es que en este proceso se puede hacer un error. También, por supuesto, muchachos, que puede haber un error. Digamos, se copia mal el ARN mensajero y por tanto, en el momento de la traducción, pues se va a dar una mala síntesis de proteínas. ¿Listo? Entonces, volvamos acá. El ARN mensajero, con mi M maravillosa, el ARN mensajero, ¿cierto? Copia esta hebra y sale del núcleo y la lleva ¿a dónde? al ribosoma. Excelente, a los ribosomas. Y entonces vea, acá los ribosomas van a empezar a coger con el ARN ribosomal y también el de transferencia, van a coger esas tripletas de bases nitrogenadas, los codones que llamamos. Y cada una de esas tripletas va a crear que son estas bolitas moradas.